amigos, hermanos que están acercándose, que vayan manteniendo su micrófono apagado para que no se produzcan interrupciones. Así que, chiquillos, podemos ir comenzando, ¿les parece? Sí. ¿Se están O conectando esperamos unos 5 todavía? minutitos más. Yo creo Ya, que no. esperemos unos 5 minutos más que se terminen de conectar y a las 6, a las 6:10, 6:15, todos reventando nos conectamos, ¿les parece? Sí. Ok. ¿Alguna posibilidad, Nico, de colocar algún himno? No, Pablito, es que tampoco tengo la posibilidad de compartir pantalla por lo mismo. Perfecto, ya. Bienvenidos, hermanos, los que se están conectando. Hoy día somos hartos, así que estamos muy felices. A nuestro hermano Enrique, hermana Paz, hermana Raquel, muy bienvenida. Hermana Smith, hermana Ángel. Recuerden que igual me pueden ir dejando los pedidos de oración para el final o lo pueden escribir por el chat. Nuestro hermano Rodrigo, muy buenos días. La hermana Euli, buen día. Hola, Hola, buenos días. Irmã. Irmã Ángel. Sí. A nuestro hermano Daniel igual. Que sean todos muy bienvenidos. Vamos a esperar un ratito más para que se terminen de conectar todos los hermanos y vamos a comenzar. Sí, yo veo a Miguel Runil ahí. Bienvenido, Miguel. Sí. Bienvenido, Fernando, igual. Está bien. Miguel, levanta la manita nomás. Fernando, bienvenido, amigo. Hola, Pablito. Que el Señor te bendiga. Gracias, igualmente. Sebastián Quintero igual se acaba de conectar. Muy bienvenido, hermano. Buenos días. Hay algunos hermanos con el micrófono abierto, a ver si lo pueden ir cerrando. La hermana Eli me parece que tiene el micrófono abierto igual. Y llamar al Eric, ¿no? Al hermano Eric.
selección. Pablo, ¿me escuchas? Hermano Pablo Guerrero, Sí, ¿está por ahí? denme un segundito. Alguien me estaba hablando, me parece. Sí. Chicos, acuérdense que también pueden hacer los pedidos por internos con Ángeles, también por el chat, para que al final igual también se puedan incluir en la oración final y también tenemos una lista de oración también para poder anotarlo. Bien, bien. Les damos la bienvenida a todos los hermanos que han llegado a la reunión del día de hoy. Les agradecemos enormemente por estar participando. Tenemos muchos participantes ya conectados y bueno, hablábamos con Cristina ayer, nos solicitó que pudiésemos ayudar en la dirección del programa de hoy, así que vamos a iniciar, ¿sí? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, Ahora Marco, sí. yo por lo menos te escucho, sí, sí. Perfecto. Bien. No sé si los demás. Si alguien no escucha, que suba el volumen de su audio, de su teléfono también, puede que alguno tenga el volumen más bajo. Correcto. Bien. Bueno, estábamos ahí solicitando un himno, parece que hay que autorizar a algunos para que puedan hacerlo, pero de todas maneras vamos a orar ya por la hora, vamos a hacer una oración inicial y le vamos a dar el paso después a nuestro hermano Pablo Guerrero, quien va a tener el tema del día de hoy. Vamos a orar. Querido Dios, en esta hora agradecemos el poder estar aquí reunidos a través de esta plataforma con nuestros hermanos. Agradecemos porque sin duda los que han podido participar han visto este programa maravilloso donde se puede reflexionar en torno de tu palabra, de las promesas y también de lo que tú quieres de cada uno de nosotros en estos tiempos finales que es donde nos toca vivir. Rogamos, Señor, que pueda hacer con cada uno de los hermanos, de los amigos que están hoy presentes, que pueda acompañarnos con la presencia de tu Espíritu Santo y también que pueda tocar la vida de cada uno de nosotros con la reflexión que va a ser tomada hoy. Rogamos tu compañía, tu bendición y que también podamos aprovechar siempre los medios para poder reunirnos y motivarnos también como amigos y como hermanos en la fe. Acompáñanos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien, ahora sí vamos a dar el paso a nuestro hermano Pablo para que dirija la reflexión del día de hoy. Gracias, Marquito. Creo que estoy, a ver, sí, ahí estoy al aire. ¿Se escucha bien, me imagino? Ya, muchas gracias. Mire, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Mateo, que es donde comienza, digamos, este capítulo. Ya los que lo tienen, quienes lo pudieron leer, partía, ¿cierto?, con las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 24, ¿ya?
Y vamos a leer el versículo 1 y 2 para poner en contexto un poco lo que vamos a hablar hoy día. Cuando Jesús salió del templo y mientras iba de camino, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Él respondió y les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Bueno, es interesante porque en el contexto en que se da esta situación, recordemos que las palabras de Juan el Bautista y la predicación de Juan el Bautista estaba todavía fresca en la mente de mucha gente. Entonces todo el mundo andaba un poco agitado y un poco ansioso con respecto a la llegada del Mesías que él anunciaba. Todo el mundo, estaba en la boca de todo el mundo el hecho de que tal vez el Mesías había llegado. Entonces, junto con esa expectativa, los discípulos que ven en Cristo, ¿cierto?, su Mesías, y pensando tal vez en la misma proyección que la mayoría de los judíos tenían, de que iban a ser liberados físicamente del yugo romano, pasando por el templo, ellos mostrándole el templo y las maravillas del templo, sintiéndose como buen judío orgulloso del templo, se lo muestran al Señor. Y el Señor, entendiendo el contexto, cómo ellos pensaban, ¿verdad? Sabiendo el Señor de que la mente de ellos estaba puesta en otra dimensión, por así decirlo, que no tenía relación con el propósito por el cual él había venido, entonces el Señor los aterriza. Les tiró, por así decirlo, un balde de agua fría. Y la respuesta del Señor, Él la deja sentir delante de mucha gente también, ¿ya? No solamente para ellos. Entonces el Señor les dice: veis todo esto, de cierto os digo que no quedará piedra aquí sobre piedra que no sea derribada. De esta manera el Señor intenta colocar en el contexto de lo que era la realidad su primera venida, que era muy lejos de lo que ellos estaban pensando. Entonces surge después en privado, cuando los discípulos se encuentran con él a solas y le preguntan: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo ocurrirán estas señales, ¿cierto? ¿Y cuándo será el fin de todas estas cosas? Bien, y esta pregunta ha repercutido a través del tiempo, y la Iglesia ha ido de alguna manera haciéndose eco de esta también pregunta: ¿cuándo serán el fin de todas las cosas? ¿Cuándo vendrá el Señor? Y muchos en la expectativa de la segunda venida han intentado colocar fechas, ¿ya? Y nosotros en eso tenemos experiencia. ¿Cuál ha sido uno de los errores más repetidos entre algunos adventistas? La sierva del Señor dice: fijar fechas para la venida de Cristo. Lo han hecho repetidas veces, pero el resultado, ¿cuál ha sido? Cada vez dice que ha sido el fracaso. ¿Por qué Dios entonces no nos ha dado este conocimiento del día, la hora, y tampoco, ¿cierto?, relacionado con la venida del Consolador, del Espíritu Santo? Porque si lo hiciera, no haríamos un uso correcto del mismo. Como resultado de este conocimiento, existiría en nuestro pueblo un estado de cosas que retardaría grandemente la obra de Dios, de preparar un pueblo para estar en pie en el gran día que vendrá. Hermano, ¿nos escucha? Ok, voy a subir. ¿Ahora sí? Ahora sí. Perdón, es que me saqué el audífono incorrecto. Voy a repetir entonces. ¿Por qué Dios no nos ha dado este conocimiento? Porque si lo hiciera, no haríamos un uso correcto del mismo. Como resultado de este conocimiento, existiría en nuestro pueblo un estado de cosas que retardaría grandemente la obra de Dios, de preparar un pueblo para estar en pie en el gran día que vendrá. Lejos, muchas veces uno piensa de que si tuviera el conocimiento haría tantas cosas por el Señor, pero el Señor en su infinita sabiduría se da cuenta que en realidad esto retardaría grandemente la obra de preparar un pueblo. Entonces, ¿cómo no debemos vivir? La sierva del Señor dice: no debemos vivir en base de una agitación relacionada con el tiempo. No tenemos un mensaje que nos diga el día y la hora de la aparición de Cristo. Ese no es el mensaje que nosotros tenemos que entregar. ¿Por qué el Señor nos ha encubierto estas fechas entonces? Para que siempre podamos estar en un estado de expectación y preparación para la segunda aparición de nuestro Señor Jesucristo en las nubes del cielo. El Señor siempre quiere que mantengamos esa expectación. ¿En qué no consiste nuestro mensaje? La sierva del Señor dice: nuestro mensaje no consiste en fijar fechas. Esa no es nuestra función. ¿Qué ha pasado con aquellos que han puesto fechas? Algunos, dice ella, han fijado una fecha y cuando ésta ha pasado, su espíritu presuntuoso no ha aceptado la reprensión
sino que han fijado otra y otra fecha. Pero muchos fracasos sucesivos los han acuñado como falsos profetas también. La verdad las cosas es que nosotros tenemos experiencia en esto. Algunos años atrás comenzaron una serie de hermanos a levantarse y por las redes sociales, ¿verdad? Comenzaron a fijar distintas fechas y nosotros vimos esta realidad de la cual la hermana anunciaba que iba a pasar. Anunciaban una fecha y cuando no se cumplía, anunciaban otra y como que corregían, ¿cierto? Iban anunciando y finalmente fecha tras fecha y fuimos dándonos cuenta, ¿cierto? Que era falsa todo este tipo de pretensión. ¿Por qué Dios no le ha dado un mensaje a ningún hombre que diga que en 3 o 10 años o 20 años vendrá? Él espera que nadie diga, como lo hizo el siervo infiel, mi Señor tarda en venir, porque esto conduce a un descuido temerario de las oportunidades y privilegios para prepararnos para ese gran día. ¿Dónde conduce la fijación de fechas entonces? La fijación de fechas, dice, conduce a la incredulidad. Por haber pasado repetidas veces las fechas fijadas por algunos, el mundo se encuentra en un estado de incredulidad más decidida que antes con respecto al próximo advenimiento de Cristo. Es decir, Satanás utiliza este tipo de personas también y finalmente lo que se produce es el efecto del cuento del lobo, ¿ya? ¿Se acuerdan que hay un cuento del lobo por ahí que dice, viene el lobo, y se anunciaba y nunca venía, era una mentira? ¿Y qué ocurrió cuando realmente apareció el lobo? Nadie le creyó al anunciante, ¿ya? Entonces, eso es lo que Satanás también ocupa dentro de la iglesia. Levanta gente movida por su propio impulso y comienza a fijar una serie de fechas y eso produce incredulidad en la gente, porque la gente queda en expectativa de que algo va a ocurrir y no ocurre nada. Experiencias hay, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que debe temerse? Debe temerse cualquier cosa que suscite una conmoción, que cree una excitación sobre una base equivocada, porque la reacción seguramente vendrá. Ahora, ¿qué es lo que siempre habrá en la iglesia? Y uno debe tener este cuidado también. La sierva del Señor dice, siempre habrá en la iglesia movimientos espurios. ¿Qué son los movimientos espurios? Movimientos falsos, ilegítimos, ¿ya? Que no son auténticos. Espurios y fanáticos, dice. Esos son los dos movimientos que siempre van a haber, realizados por personas que pretenden ser guiadas por Dios, por aquellos que correrán antes de ser enviados. Mire qué interesante. Hay gente que corre antes de ser enviada y que establecerán fechas para el cumplimiento de profecías que aún no se han realizado. Ahora, en el marco de las profecías de tiempo, ¿hay una profecía de tiempo que vaya más allá de 1844? La sierva del Señor responde lo siguiente, frente a personas que estaban haciendo de la obra del adversario, dice que se hallaban en tinieblas. Ellos pretendían tener, digamos, una sabiduría especial y decían que en 1844, ¿cierto? En octubre de 1844 se había terminado el tiempo de la gracia. Entonces ella responde de la siguiente manera. Declaré en público que al Señor le había placido mostrarme que no habría fecha definida para el mensaje dado por Dios desde 1844. Nuestra posición ha sido esperar y velar, sin que se proclame un tiempo o fecha, ¿ya? La gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido, dice ella. Después de este lapso, y ahí cita en Apocalipsis 10, versos 4 y 6, que ahora abarca desde 1842 a 1844, el tiempo que ella estaba, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. Es decir, ella establece, deja claro, que la profecía en cuanto a tiempo, la más larga, ¿cierto?, llegó hasta 1844. No hay otra profecía de tiempo anunciada por el Señor. Por lo tanto, poner fechas del segundo advenimiento, poner fechas del término de la gracia, poner fechas de cuándo llegará el Espíritu Santo, no está de acuerdo a la palabra de Dios y no tiene tampoco un escrito está. Mire, vamos a leer la cita de Apocalipsis 10. ¿Les parece? Acompáñenme ahí. Apocalipsis 10, el verso 4 al 6 dice lo siguiente. Después de los 7 truenos, después que los 7 truenos emitieron sus voces, yo iba a escribir, y oí una voz del cielo que decía,
Sella las cosas que los 7 truenos han hablado y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que ya no habrá más tiempo, dice. No hay más profecías relacionadas con el tiempo. Lo que nos queda esperar a nosotros es simplemente aguardar la segunda venida del Señor y estar atentos a las señales de los tiempos. ¿Qué pensaba Elena de White sobre el regreso del Señor Jesucristo? Ella pensaba que el regreso del Señor iba a ser en sus días. Lo mismo que pensaba Pedro, lo mismo que pensaba Pablo. Pablo predicaba de la misma manera como si el Señor hubiese venido en ese tiempo. Ella menciona lo siguiente, dice, puesto que el tiempo es corto, debiéramos trabajar con diligencia y doblada energía. Nuestros hijos quizá nunca entren en la universidad. No es realmente sabio tener hijos ahora. El tiempo es corto. Están sobre nosotros los peligros de los últimos días. Y los hijos pequeños serán mayormente arrebatados antes de esto. Ese es el tiempo en que ella estaba percibiendo que el Señor vendría. Y se dieron algunas condiciones. Ahora, no es por casualidad que ella comienza a mencionar esto. ¿Por qué pensaba ella así? En esta época del mundo, cuando las escenas de la historia terrenal están por clausurarse pronto y estamos por entrar en el tiempo de angustia como nunca lo hubo, cuanto menos sean los casamientos contraídos, mejor para todos, tanto hombres como mujeres. Estaban en un contexto en realidad en el cual ella veía que iban a entrar en el tiempo ya de angustia. Y frente a esta realidad, ella aconseja esto y ella define estas cosas. Dice, cuanto menos sean los casamientos contraídos, mejor para todos, tanto hombres como mujeres. ¿Se acuerdan que hay una cita bíblica? Yo no me recuerdo en este minuto, solamente viene a mi memoria cuando el Señor dice, salga el novio de su, deje de estar el novio con su esposa, ya salga el novio de su recámara, ¿verdad? Porque no hay tiempo, ni siquiera a veces para el placer, para el goce de la pareja. El Señor pone tan urgente este mensaje que dice que nuestra mente debe estar ocupada solamente en la venida de Cristo y preparando un pueblo para eso. Casi que no hay tiempo para otra cosa. El tiempo de prueba, dice ella, está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo. Aquí ella hace énfasis en la justicia de Cristo, el mensaje de justificación por la fe, el Redentor que perdona los pecados. Recordemos que en Apocalipsis 14, del verso 7 en adelante, comienzan el mensaje de los 3 ángeles, que involucra el juicio investigador también, ¿verdad? La caída de Babilonia, el reconocimiento del Shabbat también, ¿cierto? Y también en esa época, recuerden ustedes que ella está dando esto en 1892, hace estas declaraciones. Y para este tiempo ya el mensaje, ¿cierto?, de Apocalipsis 14 ya era una realidad. Ellos habían entrado en la comprensión de lo que era el juicio investigador. El Señor ya les había llevado a la verdad del santuario. Pero en 1888 también ocurre algo, ¿ya? Que uno debe entenderlo en el contexto de las cosas que ella explicaba, ¿ya? ¿Por qué declaró estas cosas? Porque había un contexto que se había dado. En 1888 ustedes recordarán el mensaje de Jones y Waggoner, que es el mensaje de justificación por la fe. Ese mensaje también ocurrió algo terrible con ese mensaje. En el Congreso de 1901 se rechazó también el mensaje, ¿cierto?, de la venida del Señor Jesucristo, se rechazó el mensaje de la recepción del Espíritu Santo y también se rechazó, ¿cierto?, el mensaje de justificación por la fe. Entonces la iglesia no hizo el trabajo que debió haber hecho. Las condiciones estaban dadas para que el Señor viniera. Es por eso que ella hace estas declaraciones en ese contexto, ¿ya?, en que las cosas se estaban dando. Ahora, ¿cuál es la explicación de la demora? Dice ella, se posterga la mañana por misericordia, porque si el maestro viniese, muchos serían encontrados sin preparación. ¿En qué falló la iglesia en aquel tiempo? Ella dice, si los adventistas, después del gran chasco de 1844, se hubieran aferrado a su fe, es decir, no se aferraron a su fe, y se hubieran ido unidos en pos de la providencia de Dios que abría el camino, es decir, tampoco la iglesia se fue unida en pos de la providencia de Dios que abría el camino.
Si hubieran recibido el mensaje del tercer ángel, no lo hicieron, no lo recibieron, y se hubiesen proclamado al mundo con poder del Espíritu Santo, lo cual no ocurrió, habrían visto la salvación de Dios. Es decir, si la iglesia hubiese aferrado su fe y hubiese ido unido en pos de la providencia de Dios que abría el camino, si hubieran recibido el mensaje del tercer ángel y se lo hubieran proclamado al mundo con el poder del Espíritu Santo, habrían visto la salvación de Dios. ¿Qué le falló a la iglesia? Le falló la fe, le falló creer, le falló pedir el derramamiento del Espíritu Santo, le falló el aceptar el mensaje de justificación por la fe, y le falló el aceptar el mensaje también de Cristo como el testigo fiel, que requería una reforma, un reavivamiento. Y nosotros estamos en esa condición también. El Señor hubiese obrado con poder, dice, mediante sus esfuerzos. La obra habría terminado y Cristo habría venido para recibir a su pueblo y darle la recompensa. Y ella agrega algo que es determinante acá. No era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. Ese no era el propósito de Dios. ¿Qué nos ha mantenido tanto tiempo vagando en el desierto entonces? Y aquí ella explica lo siguiente. Yo voy a hacer énfasis solamente en lo que ella dice. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. ¿Qué es lo que nos ha mantenido en este mundo entonces? La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el pueblo de Dios. Eso es lo que nos ha mantenido acá. Por lo tanto, cuando el Señor llama a su iglesia en Apocalipsis 3, ¿cierto? Del 14 al 22, y envía este mensaje, que es un mensaje de amor, pero también de amonestación para su pueblo. Y relata la condición espiritual que tiene el pueblo, de ceguera, ¿cierto? Que está engañado. ¿Ya? El Señor en el versículo 19 dice, sé pues celoso, dice, yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Tendremos de qué arrepentirnos? Si el Señor no ha venido aún. Y si la causa de la falta de la venida del Señor pasa por nosotros, ¿tendremos de qué arrepentirnos? ¿Será tiempo que aceptemos el mensaje del testigo fiel? Que lo apliquemos a nuestra vida, que podamos pedir perdón al Señor, humillarnos delante de Él, con lloro, con lamento, buscar la presencia del Señor. El Señor llama a un reavivamiento y una reforma. El verso 21 de Apocalipsis 3 es un llamado al reavivamiento y una reforma. ¿Ya? Hemos estudiado lo que implica un reavivamiento, ¿verdad? Y también lo que es una reforma. ¿Qué hubiese ocurrido si la iglesia hubiese hecho su obra como el Señor le ordenaba? Todo el mundo habría sido ya amonestado, dice ella. Y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y grande gloria. Entonces, ¿ha fallado la palabra de Dios? Es cierto que el tiempo ha sido más largo de lo que habíamos esperado, dice ella, en los primeros días del mensaje. Nuestro Salvador no apareció tan pronto como lo esperábamos. Nótese que ellos esperaban eso. Ella por lo menos esperaba eso. Pero ¿ha fallado la palabra de Dios, dice ella? Nunca. Debiera recordarse que las promesas y las amenazas de Dios son igualmente condicionales. Recordemos que la venida del Señor no es condicional. El Señor va a venir. ¿Ya? Pero lo que es condicional es el tiempo. ¿Cuándo va a venir? Porque la cita del libro de Mateo, cuando los discípulos le preguntan cuándo será, digamos, el final de todas estas cosas, el fin de los tiempos, el fin de los siglos, el Señor comienza a enumerar una serie de eventos que iban a ocurrir. Y en cada serie de eventos decía, pero aún no es el fin, ¿verdad? Aún no es el fin. Y cuando llega el texto determinado, el Señor dice, y será predicado el Evangelio del Reino a todo el mundo, dice, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Esa es la condicionalidad. ¿Ya? Entonces, ahí será el fin, cuando sea predicado el Evangelio del Reino. Y eso pasa exclusivamente por la iglesia. Es por eso que esta radiografía que nosotros tenemos de la iglesia es tan dramática para nosotros. Y no podemos repetir la historia. La iglesia ya equivocó, la iglesia ya pecó, ya erró en este punto. No aceptó el mensaje de reprensión. Rechazó la obra del Espíritu Santo con toda la luz que el Señor le dio a su iglesia. La rechazó. Nosotros no podemos tener la misma condición de ella.
Debemos despertar. Debemos aceptar la corrección del Señor que nos envía a través del mensaje del testigo fiel. Recuérdense ustedes que el zarandeo, hemos estudiado, que viene a causa del rechazamiento del mensaje del testigo fiel por un grupo importante de la iglesia. Y al rechazarlo se van a levantar contra la iglesia porque se levantan contra el mensaje. Y ahí es donde se produce el zarandeo. Ahí es donde la paja y el trigo, ¿cierto?, comienzan a separarse. Es allí donde muchos adventistas van a salir de las filas. Y es allí donde muchos hermanos de otras iglesias, que son el pueblo de Dios también, comprenderán el mensaje y se pondrán de parte de la verdad. Y ahí surgirá esta iglesia militante que solamente el Señor en este momento la conoce. Muy bien. Hay varias promesas, yo les voy a citar y ustedes en el libro las tienen que haber visto. En Santiago 5, 8, 9 y Primera de Pedro 4, 7, hay promesas que están escritas ahí como certeras, ¿ya? Pero en Jeremías, por ejemplo, y en el libro de Jonás, uno puede encontrar que estas promesas también, ¿cierto?, son condicionales, tanto el hecho, digamos, de las amenazas de Dios. Solamente el libro de Jonás, ustedes se recordarán que el Señor envió a su profeta, quien fue de malas ganas, dicho sea de paso, hay todo un tema ahí, pero él cumplió con su ministerio finalmente, ya pasó una serie de situaciones, pero fue. Y cuando él advierte de la destrucción sobre la cual el Señor tenía una amenaza a los ninivitas, ¿verdad? Y cuando llegan estas palabras, ¿verdad?, a los oídos del rey, el rey proclama ayuno y proclama que todo el mundo se arrepienta. Y finalmente el Señor se arrepiente de hacerles mal, porque dio la condición de arrepentimiento de ellos. Es decir, el Señor, sus promesas y sus amenazas están condicionadas a la actitud del ser humano. El Señor tiene muchas promesas benditas para nosotros, pero si no cumplimos la parte nuestra, el Señor tampoco puede cumplir esa promesa porque son condicionales. De la misma manera, cuando hay amenazas, son condicionales. Cuando el Señor amenaza, es porque espera que la persona o el pueblo se vuelva en humildad hacia el Señor. Y el Señor dice que es pronto, digamos, a perdonar, ¿ya? Es lento en iras, dice la palabra de Dios, ¿ya? Por lo tanto, tengamos en cuenta estas condiciones relacionadas con el tiempo final también, ¿ya? Dice, pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. Es decir, si ya hemos cometido pecados, no añadamos pecado sobre pecado, culpando a Dios porque Él no viene. La culpa es nuestra, no es el Señor. ¿Ya? Analicemos eso. ¿Qué está esperando Cristo? Mira lo que ella dice. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo a su iglesia. El Señor está esperando anhelante la manifestación de sí mismo a su iglesia. El Señor quiere manifestarse a sí mismo a su iglesia. Eso es lo que espera. Y lo único que demora esto es nuestra reacción frente a este mensaje. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. ¿Ya? Es por eso que la Escritura dice, y vendré a mí mismo. O sea, y vendré y os tomaré a mí mismo. Porque su carácter tiene que estar reproducido a cabalidad en todos nosotros. Todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida del Señor. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran fruto para su gloria, dice ella, ¿ya? ¿Cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio? No solo hemos de esperar la venida de Dios, sino también apresurarla. Nos permite que por la cooperación con Él acabemos con esta escena de miseria. ¿Ya? Esto es, la verdad las cosas es que hay varias citas aquí que llaman la atención. ¿Ya? Depende mucho de nosotros la condición de miseria del mundo. Si hay tanta miseria en el mundo es responsabilidad nuestra, porque no hemos trabajado como el Señor espera, no hemos recibido la presencia del Espíritu Santo y no la hemos pedido, por lo mismo no la recibimos. No estamos en las condiciones de recibir al Espíritu Santo con poder, porque no nos ha interesado, hemos descuidado esta promesa. Es el único impedimento que tenemos para recibirla, que no la hemos creído, hemos pecado de incredulidad, ese es nuestro pecado. Hemos sido incrédulos a la promesa, porque si la creyéramos, si es una promesa tan grandiosa, si estudiamos la promesa y el efecto que va a tener en la humanidad y en nosotros, es vida eterna para nosotros, es que Cristo venga pronto.
Si nosotros estudiamos el efecto de esta promesa y el cumplimiento de esta promesa, en realidad no hay motivos para no pedirla. Pero el problema es que hemos sido incrédulos. No creemos que se va a cumplir. Y como no creemos, no disponemos nuestro corazón de una reforma y un reavivamiento tampoco. Ahora, ¿tiene límites la paciencia de Dios? Pero cuando las cifras llegan a cierta cantidad que Dios ha fijado, comienza el ministerio de su ira, dice, ya refiriéndose a las naciones. Cuando las naciones cumplen, digamos, o llegan al punto de la ira de Dios. Ocurrió en Sodoma, ocurrió en Gomorra también, ¿cierto? Recordemos que en Génesis 15 y 16 también habla de la maldad del amorreo, ¿cierto? El Señor no los sacó de la tierra prometida para el pueblo de Dios porque todavía no habían cumplido con la maldad. ¿Ya? Perdón. Tengo mi asistente aquí que me está colaborando porque me dice que está rozando el micrófono, no se escucha muy bien. ¿Ahí sí? ¿Se escucha mejor ahí? Ok, gracias. Entonces, ¿cuándo se llenará la copa de la ira de las naciones? Dice, cuando se decrete una ley que la transgresión del primer día de la semana será castigada. Es decir, cuando se decrete la ley de que el día domingo, cuando tú transgredas el día domingo, eso va a ser castigado. Dice, cuando se decrete una ley de que la transgresión del primer día de la semana sea castigada, entonces su copa estará llena, dice el Señor. El tiempo vendrá cuando los hombres llegarán en el fraude y la insolencia a un punto que el Señor no les permita sobrepasar. Y entonces aprenderán que la paciencia de Jehová tiene límites. Hoy día la gente se burla de las promesas del Señor. No entiende que el Señor en realidad obra por misericordia. Se ríen de la esperanza de la segunda venida. Pero ellos no saben que están acarreando juicio sobre ellos. ¿Qué debiéramos hacer nosotros que sabemos la verdad? Debiéramos estar preparándonos para lo que pronto se desatará sobre el mundo como una sorpresa abrumadora. Debemos educarnos para estar pensando y explayándonos en las grandes escenas del juicio que están precisamente ante nosotros. Mire, hay una experiencia interesante que al final del capítulo ustedes tienen que haber leído, ¿verdad? Es de un hermano que le pregunta a la hermana Juárez, le hace una pregunta: ¿cree usted que el Señor vendrá dentro de 10 años? Dice el hermano. Y ella responde: ¿y qué diferencia hace para usted si Él viene dentro de 2, 4 o 10 años? Y él responde: si supiese que el Señor viene en 10 años, creo que haría algunas cosas de forma diferente, como las hago ahora, dice. ¿Qué haría usted? Dije yo. Oh, dijo él, vendería mi propiedad y comenzaría a investigar la palabra de Dios. Y trataría de advertir a la gente y conseguir que se preparen para su venida. Y le suplicaría a Dios que yo pudiese estar listo para encontrarlo. Mira, si él supiera eso, eso es lo que haría, dice, ¿ya? Luego le dije a ella, dice, si usted supiese que el Señor no viniese hasta aquí, de aquí a 20 años, ¿viviría en forma diferente? Y él responde: claro que sí, dice. Y ella agrega lo siguiente: cuán egoísta fue la expresión de que viviría una vida diferente si supiese que el Señor vendría en 10 años. Y ella hace referencia a Enoc. Enoc caminó 300 años y los caminó junto al Señor, todos los días. Enoc se mantuvo fiel al Señor. Fue un hombre que mantuvo la comunión con el Señor y fue leal en proclamar la segunda venida de Cristo también. Hizo todos sus esfuerzos en la época. Por eso que de Enoc se dice: caminó Enoc con Dios, fue amigo de Dios, y Dios se lo llevó. El Señor no se lo habría llevado si Enoc no hubiese hecho su parte, y la hizo con esmero. El Señor no se habría llevado a Enoc si Enoc no se hubiese arrepentido de sus pecados y no se habría aferrado al Señor, si no hubiese mantenido esta comunión con el Señor, si no hubiese permitido que el Espíritu de Dios llenara su vida y lo transformara. ¿Qué es lo que quiere mantener el Señor siempre ante nosotros? La brevedad del tiempo, dice ella. El Señor quiere que nosotros mantengamos siempre la brevedad del tiempo. Por eso es que no ha puesto fechas, ¿ya? ¿Qué nos daremos cuenta o de qué nos daremos cuenta cuando estemos de pie en la presencia del Señor? Ella dice: cuando estemos de pie con los redimidos sobre el mar de vidrio, con las arpas de oro y las coronas de gloria, y ante la eternidad sin límites,
entonces veremos cuán breve fue el periodo de prueba que hubo que esperar, dice ella. En otra cita agrega ella que vamos a tratar de recordar, dice ella, nuestros mayores dolores, y dice que no vamos a poder recordar los dolores, dice. Porque en comparación con todo el ofrecimiento de Dios que pone delante de nosotros, dice ella, no vamos a recordar dolor. El premio es tan grande, hermano, que todo el dolor que hayamos sufrido aquí va a ser opacado por la gloria de Dios y por toda esa hermosa recompensa. Mira, la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en uno de los últimos capítulos, el Señor, en el capítulo 21, hay una promesa preciosa. No importa lo que nosotros vayamos a padecer acá, no importa, porque la palabra de Dios en el verso 4 del capítulo 21 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, dice. Qué esperanza más linda, hermano, qué esperanza más hermosa, porque el mismo Señor nos va a consolar. Y ese consuelo, hermano, va a quitar cualquier tipo de angustia que hayamos padecido aquí, la va a ocultar, sin duda. Estemos firmes en la promesa, no nos preocupemos de fecha, dice la sierva del Señor. Ese no es el mensaje que tenemos que entregar. Nuestro mensaje es otro, ¿ya? Concentrémonos en el mensaje que tenemos que entregar. Y cuando alguien aparezca colocando fechas, sepamos que no viene del Señor. Eso no es de Dios, ¿ya? Porque el Señor ha ocultado eso por un propósito, ¿ya? No hay otra fecha después de 1844. Hasta ahí llegó el cómputo profético más largo en la historia, ¿ya? Ahí es donde Cristo, nuestro Señor, entra como nuestro abogado en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Pasa al lugar santo, al lugar santísimo, y comienza la obra, ¿cierto?, de velar por nuestros pecados y de digamos, abogar por nuestra salvación. Que el Señor les bendiga. Dejo el micrófono ahí. Vayan levantando la manito para que en orden, si gustan hacer algunas preguntas. Recuerden que yo en el grupo les envié todas las preguntas que yo hice acá, ya se las envié al WhatsApp, ¿ya? Así que ustedes las pueden revisar. Y si hay alguna allí que a ustedes les parece interesante de compartir, levante la pregunta, levante su manito y puede explayarse un poquito más en eso, ¿ya? Yo fui escueto también en algunas cosas, obviamente por tiempo. ¿Aló? ¿Me escucho? ¿Y bonito? Hola, ¿Gabriel? bueno, en primer lugar, buen día a todos. Buen día, Gabriel. Pablo, sabes que, bueno, me surgió, bueno, he tenido esta duda hace ya tiempecito Disculpa, y Paolo, ¿cierto? sí, Ah, te confundí, Pablo, disculpa, ahora ya te grabé la voz ya. no, yo soy el único. Quería hacer una consulta con respecto al tiempo, bueno, en el que estamos viviendo ahora ya. ¿Cómo es posible ejecutar lo que es el evangelismo? Porque si bien es cierto, nosotros ahora estamos, se podría decir, encerrados. Y por lo que tengo entendido, igual este es un momento en el que nosotros podemos aprovechar para poder estudiar la palabra de Dios y tener un acercamiento importante con Él. Pero lo que voy es que, ¿cómo podemos ejecutar ese evangelismo de lo que nosotros aprendemos para ayudar a las personas? Porque en este tiempo igual, y me preocupa que más adelante también volvamos a estar quizás, se podría decir, encerrados y no, pues, no se pueda salir. No sé Gracias. Sí, si sí, yo entendió. creo que se entendió. Si la respuesta no va en la línea de tu pregunta, la puedes reiterar nomás. Pero creo haber absorbido la pregunta. Mira, tuviste con algo que es importante. Estamos en un encierro. Yo en lo personal, cuando uno pone, por ejemplo, cuando uno a veces mira las publicaciones que hay en Facebook, hay muchas publicaciones, y esto yo hay un tema que quiero preparar igual que menciona, la mayoría dice lo siguiente: la iglesia no está en cuarentena, ¿verdad? Y eso tiene gran parte de verdad, pero también tiene otra parte. No está en cuarentena porque nosotros podemos trabajar de muchas maneras, lo mismo que estamos haciendo nosotros, las redes sociales hoy día, ¿ya? Esta misma reunión,
la reunión de la tarde, ¿ya? Donde se están preparando mensajes para gente que no tiene, digamos, o no ha aceptado al Señor. Son todas instancias donde ustedes como jóvenes, que ustedes son los expertos en las redes sociales, pueden utilizar para acercar amigos. Tal vez ustedes sientan que les falte, digamos, tal vez el conocimiento en algunos aspectos, o les falte tal vez la experiencia, ¿verdad? Pero ustedes son amigos. El Evangelio se traduce o se comparte por amistad, ¿ya? Cuando Felipe le quiso compartir el mensaje del Mesías, fue donde Natanael y le dijo, mira, hemos hallado al Mesías. Y Natanael le respondió de una manera muy difícil, ¿ya? Puede, digamos, de Nazaret salir algo bueno, dice. Entonces, ¿qué es lo que hace Felipe? Ven y ve, pues, ¿ya? Acompáñame. Veamos si esto es así, pues. En el fondo es eso, ¿ya? Eso por un lado. En las redes sociales, ¿verdad? Se puede. Por otro lado, nosotros tenemos que aprovechar este tiempo, como tú decías. Aprovechar este tiempo porque yo estoy seguro que el Señor nos va a abrir una ventana, que esta situación en algún momento se va a terminar, y es allí donde nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para aprovechar ese lapso de predicar el Evangelio. Lo que no hicimos en el pasado, no podemos volver a cometer el mismo error de no hacerlo, cuando tuvimos el tiempo de hacerlo, ¿ya? Debemos aprovechar el tiempo y redimir. La Escritura dice, debemos redimir el tiempo. Por lo tanto, cada tiempo que nosotros tenemos de poder movernos y compartir el Evangelio es una oportunidad. Ayer hablábamos de los libros, ¿cierto? Yo puedo llevar libros, invertir recursos y regalar libros, ¿ya? Donde vaya. Pero yo tengo que hacer el trabajo. El Señor espera eso de nosotros. Pero principalmente, Paolo, yo te diría una cosa. Nuestra mayor necesidad, como dice la sierva del Señor, y como está expresado también en Apocalipsis 14, es la necesidad de una reforma y de un reavivamiento. ¿Ya? Por ahí parte la autoridad para poder hacer el trabajo. Recuerda que nosotros vamos a predicar con poder, y ese poder viene del cielo, con autoridad, que viene del cielo. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que aprovechar de buscar ahora. No sé si respondí tu pregunta. Sí, está, claro, está dándole vuelta al asuntito. Es Bueno. que estaba preocupado porque igual, o sea, disculpen si es que me alargo un poquito. Estaba preocupado porque ahora he tenido varias oportunidades de conversar con varios amigos y bueno, yo creo que está bien el tema de lo que estamos haciendo ahora, pero yo creo que igual es de vital importancia el tema presencial. Y por eso tengo ganas ya de que termine para poder hablar con ellos, porque igual están interesados. Entonces, pero de todas formas, gracias, Pablito, si me respondiste. Muchas gracias. Bueno, me alegro que esa sea tu actitud, ¿ya? Por lo tanto, aprovecha este tiempo que el Señor te está dando. Conságrate al Señor, busca la presencia del Señor, Amén. llénate de la presencia del Señor. Eso es lo que hay que hacer ahora. Y compartir en los límites que tenemos, ¿ya? Claro. El Señor nos da ciertos rangos para hacer el trabajo, aprovechemos lo que tenemos a mano. La palabra de Dios dice, lo que te venga para mano a hacer, hazlo, dice. Lo que no lo podemos hacer. Pero lo que esté a mano, eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que exige el Señor. Domingo Guerrero, ¿quieres hacer alguna intervención? Amén. Te veo con el micrófono abierto y eso por algo será. Amén. Bueno, está bien, está bien. Bueno, gracias al Señor. ¿Me escuchan bien, no? Sí. Bueno, gracias al Señor. El tema de la segunda venida del Señor Jesús es algo tan glorioso. Amén. Es algo que tiene que llenarnos a nosotros de alegría, gozo, disfrute, esperanza y gloria. ¿Por qué razón? Porque la venida del Señor Jesucristo significa para nosotros el término de todas las angustias de este valle de muerte y volver al Padre y disfrutar del propósito que Dios tuvo desde el principio, de habitar con el hombre íntimamente y el hombre habitar en Dios. Yo creo que el tema central del asunto no consiste en tener conocimiento e investigar cuándo el Señor viene, sino que yo creo que el tema central que apunta Elena White está en la última parte que fue tratado y que se titula Lo que Cristo está esperando.
Amén. Yo creo que esa es la parte más importante. Amén. Y ella aquí manifiesta y dice, Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlo como suyos. Amén. Amados hermanos, esto es muy importante. Esto es lo que la palabra de Dios señala. El apóstol Pablo nos dice en Gálatas, perdón, a ver, no recuerdo la cita en este momento, no importa, dice, aún sufro dolor de parto por vosotros hasta que Cristo sea formado en cada uno de vosotros. Amén. Mientras Cristo no sea formado en cada uno de nosotros, es imposible que el Señor pueda venir, porque el Señor viene a buscar una iglesia perfecta y la perfección está en Cristo. Amén. Si Cristo está en nosotros y nosotros en Él, entonces llegaremos un día a ser la iglesia perfecta. Ahora, esta no es una búsqueda individual solamente, es una búsqueda corporativa. Amén. Es la iglesia en general, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si nosotros miramos nuestro propio cuerpo, todo nuestro cuerpo, cada uno de nuestros miembros coopera para el bienestar, la salud del cuerpo. Cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo tenemos que ser llenos de Cristo, llenos de su Espíritu, para que podamos nutrir, fortalecer y ayudar al resto del cuerpo. De esta manera el cuerpo en general va creciendo en el Señor hasta llegar a ser un templo santo del Señor, la habitación de Dios, que es lo que el Señor desea hacer. Nosotros no tenemos que esperar el entrar en el reino para que podamos habitar en Dios y Dios en nosotros. No. Hoy puede ser esa nuestra experiencia si realmente creemos a la palabra del Señor. No que llevemos una vida religiosa, no que nos conformemos con escuchar los mensajes y después se nos olviden, lo echamos al tiempo del olvido. No, la palabra cada día que la escuchamos debe quedar grabada en nuestro corazón. En San Juan, en el capítulo 17, ya les mencioné, creo, antes de que capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 de Juan son la revelación máxima de Dios, la cumbre de la revelación de Dios, y que el Señor se la reveló a sus discípulos el día de la última Pascua, y cuando el Señor instituyó la cena del Señor. Él esperó y ordenó más bien que Judas el traidor saliera para que solamente quedaran los 11 discípulos que eran fieles al Señor. Estos 11 discípulos eran los íntimos del Señor. ¿Qué significa ser íntimo con el Señor? Seguirle cada día, estar al lado de Él, cumplir su propósito, ser colaboradores con Dios para la extensión de su reino. Cuando hubo quedado con los 11, entonces el Señor les reveló el propósito final que Él tenía. Ustedes pueden leerlo. San Juan desde el capítulo 13 hasta el versículo 17. En el capítulo 14 es cuando el Señor empieza a abrir su corazón para los discípulos. Él ya iba a ser entregado. Esa misma noche iba a ser entregado. Entonces, en esa última oportunidad, Él quiere dar el mensaje más importante que habría de calar en el corazón de los discípulos. Él abrió su corazón para sus íntimos. Yo pregunto, amados hermanos, si nos examinamos a nosotros mismos, si ustedes se examinan a sí mismos, ¿se consideran íntimos del Señor? ¿Cuánto tiempo dedican a la lectura ¿cómo se llama? Y estudio de la palabra del Señor? ¿Cuánto tiempo dedica a la comunión con el Señor? No a oraciones simples y livianas, sino a una oración profunda que lleva a la intimidad con Dios. Yo me alegro mucho y doy gracias al Señor por ustedes que a las 6 de la mañana ya están esperando la palabra del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. De mañana, el Señor dice que bendice a los que madrugando le buscan.
¿Por qué? Porque en la mañana es el rocío. Nosotros todas las mañanas, si salimos al patio, vamos a ver un rocío que cae. Eso simboliza la bendición de Dios. Para eso tenemos que madrugar, para que tomar el rocío, el disfrute de Dios en una forma plena, en una forma íntima. Oh Señor Jesús, Dios quiere, amados, Dios quiere hacer su obra en cada uno de nosotros. Esto toca mi corazón, hermano. Les estoy hablando desde mi espíritu. No estoy hablando desde mi conocimiento, estoy hablando desde mi espíritu. ¿Dónde está el Señor Jesús? Y por eso yo les ruego, y cada uno de nosotros debemos rogar a las almas y a nuestros hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, reconciliaos con Dios. Nosotros tenemos que reconciliarnos cada día con Dios. Es el principio para empezar a ser uno con el Señor. En San Juan capítulo 17, el versículo 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Yo en ellos, esa parte ya está cumplida, hermano. Cada uno de ustedes tienen a Cristo en su corazón, tienen al Dios triuno en su corazón, Padre, Hijo y Espíritu, desde el día que creyeron. Ahora, ¿cuál es la parte difícil? El que yo esté en Cristo. Para que haya perfecta unidad, Cristo tiene que estar en nosotros y nosotros en Él. Y para mantenernos en Él, tenemos que ser como Enoc, ¿cierto? Que fue Enoc, ¿no? Que fue arrebatado por Dios. Amén. Porque anduvo con Dios. Andar con Dios es andar cada día lleno de Dios, lleno del Espíritu. Por eso que Pablo nos dice, andad en el Espíritu, vivid en el Espíritu, orad en el Espíritu, cantad en el Espíritu. Todo tiene que ser en el Espíritu. Ahora, cuando nos habla así, fíjense ustedes que cuando Pablo dice, andad en el Espíritu, está escrito con minúsculas. ¿Será una falta de respeto o falta de temor de Dios de Pablo que escriba Espíritu con minúscula? Hay otras partes en las que la escribe con mayúscula. La diferencia está en que cuando escribe Espíritu aparece con mayúsculas, se está refiriendo al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Y cuando escribe con minúscula Espíritu, se está refiriendo a nuestro espíritu humano. Porque el Señor nos creó espíritu, alma y cuerpo. Y la función de nuestro espíritu humano es contactar a Dios, que es espíritu. Y como Dios que es espíritu, el día que nosotros creímos con Él, entró en nuestro espíritu. Amados hermanos, confíen en esto, el Señor está en su espíritu. Ahora nosotros tenemos que dar oportunidad al Señor, abrir camino al Señor, para que el Señor que está en nuestro espíritu humano pueda alcanzar también nuestra alma. Y de esa manera podremos empezar a disfrutar de una forma más plena al Señor. Amén. Ahora, en la otra parte que dice acá, con esto quiero terminar, hermano, no quiero cansarle. Dice, todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos apresurar? Esta no es solamente una pregunta, esto es una incumbencia de parte de Dios, un encargo fuerte de parte de Dios. Nosotros tenemos la responsabilidad como iglesia de traer de regreso al Señor Jesús. ¿Cómo lo hacemos? Siendo colaboradores de Dios. Ahora, para ser colaboradores de Dios, y con esto quisiera también dar una pequeña respuesta al hermano Pablo, que estaba haciendo una pregunta, ¿cómo nosotros podemos hacerlo para alcanzar a las almas? Fíjese lo que dice en 1 Corintios el apóstol Pablo, el capítulo 2, versículo 1 adelante, dice, y yo, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui anunciándoos el misterio de Dios con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y temor y mucho temblor, y ni mi palabra, ni mi proclamación fue con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
Entonces, en el primer lugar, tenemos que negarnos a nosotros mismos, reconocer que somos nada, que no hay capacidad en nosotros para hacer la obra de Dios de acuerdo a su voluntad. Por eso es que en el capítulo 3 de 2 Corintios el apóstol Pablo dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para considerar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, ministros no de la letra, sino del espíritu, y aquí el espíritu está con mayúscula, porque la letra mata, más el espíritu, otra vez con mayúscula, vivifica. Ahora bien, si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra vino en gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecía. Porque si hay gloria con respecto al ministerio de condenación, mucho más abunda en gloria el ministerio de la justicia. Nuestro ministerio tiene que ser con gloria, y esa gloria tiene que ser manifestada en nosotros. ¿Cuándo la gloria de Dios es manifestada en nosotros? Cuando nosotros nos consagramos plenamente al Señor, entonces nuestra vida puede expresar a Cristo. Que cada una de nuestras palabras expresen a Cristo. Y con esto termino, hermano. Espero haberle sido de bendición. Perdón, una última palabra. Para esto necesitamos hacer lo que el Señor Jesús dijo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Negarnos a nosotros mismos, negar nuestro propio yo. Señor Jesús les bendiga. Amén. Amén. Muchas gracias, papi. Muy bien. Bien. Bueno, agradecemos en primer lugar al Señor, ¿cierto? Hemos podido reflexionar en este hermoso mensaje. Agradecemos también a nuestro hermano Pablo, quien tuvo el tema, la reflexión del capítulo 3. Y bueno, también a nuestros hermanos, a Paolo, también a nuestro hermano Domingo, por también sus intervenciones sobre el tema, ¿sí? Así que bueno, creo que queda más que claro. Debemos aprovechar este tiempo al máximo para entregar nuestra vida al Señor y dejar la expectación de las fechas, sino que entregar nuestra vida a Él. Mis hermanos, queremos compartir, ahora sí podemos poner un himno, así que le vamos a pedir a Nicolás que nos ayude. Queremos que cada uno pueda cantar desde su hogar el himno 165. Vendrá el Señor.
¿Oramos? No sé si me parece que hay pedidos. Sí. Ok. El hermano Enrique pide por su vida espiritual y para que sus padres conozcan a Cristo. El hermano Sebastián Quinteros pide a Dios por el perdón de nuestros pecados y por el derramamiento del Espíritu Santo en su vida, en su familia y en su iglesia. El hermano Rodrigo Toledo pide por su familia, por su pololo y por su relación con el Señor. La hermana Denise pide por Pilar, que está embarazada y hoy día hoy día está programado su parto, que va a ser con cesárea, para que salga todo bien. Y la hermana Lorena pide por Jaufreo, que empieza hoy día, extender la invitación para todos los jóvenes que se quieran unir vía Zoom. Empieza hoy día a las 7, Lore. Si no, No, me empieza a equivoco. las 6. Hoy día a las 6. 6. A las 6. Eso sería. Muy bien. Vamos a inclinar el rostro entonces para orar. No sé si Nicolás, ¿quedó algo pendiente, Nico? ¿Algo pendiente, no? Ok, vale. No, todo bien. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, muchas gracias, Señor, en primer lugar por tu palabra, que siempre, Señor, eres oportuno para tu pueblo. Y tu palabra siempre trae vida, Señor. A veces causa dolor, pero hay dolores que producen vida. Gracias, Señor, porque siempre tu intención es de que nosotros podamos reunirnos contigo, Señor, a partir de este momento y también por toda la eternidad. Señor bendito, que tu palabra pueda ser llevada por la presencia de tu Espíritu Santo hasta nuestros corazones. Que siga sonando tu palabra, Señor, y que recorra hasta las bóvedas más oscuras de nuestra vida, para que haga eco, Señor, dentro de nosotros y produzca vida. Dios nuestro, ayúdanos, Señor, a entender los momentos cruciales que vivimos en la historia y nuestra responsabilidad frente a un mundo que perece, lleno de dolor. Padre, queremos pedirte también que tengas a bien, Señor, tomar estos pedidos que se han expresado. Tenemos una lista con personas que están sufriendo, hay preocupaciones también. Tú conoces nombre por nombre. Hoy día en forma especial también te queremos pedir por estos nombres que han surgido y rogarte, Dios, que tú hagas conforme a tu voluntad. Sabemos que son tiempos difíciles y a veces tu voluntad es dolorosa para nosotros, pero tú estás preocupado, Señor, de la vida eterna. Tú tienes una vista que va más allá de las cosas que nosotros vemos. Por lo tanto, sea cual fuera tu respuesta, Señor, enséñanos a aceptarla como tu voluntad y como lo mejor para cada persona. Gracias, Señor, por todo, por la compañía de nuestros hermanos, por el disfrute de tu palabra, por haberla compartido, Señor, y despídenos con tu paz, con tu bendición, impresionando nuestros corazones aún, una vez que salgamos de la reunión. Lo pedimos por Jesús, Señor. Amén. Muy bien, que tengan un lindo día, un excelente día en compañía del Señor. Muchas gracias. Bien. Lo esperamos algunos también al programa de Semana Santa, que también publicamos en el grupo. Bendiciones a todos. Chao, que tengan un lindo día. Gracias, Angelito. Nos vemos. Gracias, Angelito. Chao, Fernando. Chao, Vale. Chaito, Raquel. Hermana Rosita. Chaito. Yolanda, que tengas un lindo día también. Jonathan, Lara, también que tengas un lindo día. Hermana Eli también. Sebastián Quintero, que tengas un lindo día igual.